Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 25 de enero. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que empezamos con esta querella depuesta contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, por parte del expresidente Martinelli. Un día también en el que ella pues, salió con una joya del derecho, diciendo que ella le quitaría la licencia a todos los abogados que dilatan casos. Bueno, y los jueces, y qué haría con los fiscales. Eso no, obviamente no lo contestó. Un día también en el que Colombia declara estado de emergencia debido a la sequía y a los incendios que se están dando en nuestro vecino país. Un día también en el que dice Venezuela ya pues, haber tenido la confesión de varios de los implicados en aquel especie de intento de asesinato, de magnicidio a Padrino López y a Nicolás Maduro. Y como siempre, los culpables, la CIA, la DEA y Colombia. Don José. Y la oposición. Y la oposición, obviamente. Y ahora Corina Machado. Buenos días, don Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Jueves 25 de enero. Faltaban unos días nada más. 6 en precisa. Para terminar el primer mes del 2024. Y en los primeros 3 días, o sea, el tercer día del mes de febrero, arranca el proceso electoral oficialmente en la República de Panamá. El otro sábado. De cara a las elecciones del 2024, el 5 de mayo. Fernando, hay muchas cosas que contarles en el día de hoy. Voy a tomar un tema que es el tema que está en discusión en el futuro, sobre todo ahora que estamos discutiendo empleo. Fíjese lo que pasa, para que usted vea cómo está el desarrollo tecnológico, don Fernando. A ver. Japón lanzó una sonda, SLIM se llama, y eso es por sus siglas en inglés. SLIM quiere decir Smart Lander for Investigating the Moon. Eso es lo que quiere decir SLIM. Entonces lo lanzan y cuando estaba cerca de la Luna, se produce una falla y pierden un motor. La sonda pierde un motor. Ella estaba destinada a aterrizar en el cráter Scheole, que se encuentra en el ecuador lunar. El punto señalado. Como no había comunicaciones, entonces, el software de la sonda determinó en forma autónoma, fíjese usted, sin orden de Tokio, de Japón, determinó cómo iba a alunizar. Y digo alunizar porque iba a caer en la luna. Iba a caer en la luna. No iba a aterrizar. Y entonces el software independientemente decidió, mire la capacidad de la inteligencia artificial, decidió alunizar y lo hace en el punto a 55 metros del punto donde debía aterrizar. Es el alunizaje de más precisión en la historia del el desarrollo de las ondas y los aparatos espaciales. A 55. Pero cuando aluniza, en vez de quedar hacia este, quedó hacia el oeste, los paneles solares. Entonces transmitió imágenes a Japón de que había alunizado, pero perdió los paneles solares porque quedaron mal ubicados por el accidente. Lo que le quiero llamar la atención es al desarrollo de la inteligencia artificial. Cada vez más la inteligencia artificial es más inteligente. Parece una redundancia, ¿no? Cada vez más la inteligencia artificial es más inteligente. Entonces hay mucha gente que es preocupada por la inteligencia artificial. En realidad la inteligencia artificial funciona con los software que diseñan los humanos. Sí. Y siempre hay la preocupación si la inteligencia artificial irá a dominar la vida nuestra. Lo que sí es, eso no lo sabemos. Hay teorías sobre esto. Lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial
en un futuro inmediato, yo hablo de un perfil de 10 años, a partir de este momento, en el desarrollo, a la velocidad con que va, puede ser menos, ella va a desplazar muchos trabajadores de las cosas rutinarias que se hacen, porque además lo hacen con alto nivel de eficiencia. Por ejemplo, en este software, el software automáticamente decidió, ante la situación, con mayor velocidad, las opciones que tenía, con mayor rapidez que la podía hacer. El centro en Tokio. En Tokio. Entonces, tomó la decisión y ya lo hizo. En eso es que trabaja la inteligencia artificial, porque le ponemos el input, se lo ponen los humanos, pero la capacidad de análisis y la velocidad de análisis y la capacidad de hacer recombinaciones sin limitaciones que tenemos los humanos, que tenemos la tendencia a que lo que sabemos siempre nos impide conocer cosas nuevas. Por ejemplo, si yo le doy a usted un argumento nuevo que contradice el suyo, usted tiende a rechazarlo inmediatamente. Y eso es lo que hace que métodos viejos no puedan resolver problemas nuevos. Le llamo esta atención para que usted vea el desarrollo. Entonces, claro, aquí se plantea un problema filosófico. La inteligencia artificial no tiene conciencia. La conciencia, que todavía, Fernando, hay gente que ya tiene un criterio sobre la conciencia. Hay muchas discusiones en términos de cómo se desarrolla la conciencia en el ser humano. Y los humanoides tenemos conciencia. Hay muchos animales que no tienen conciencia ni de su existencia. No sabemos muchas cosas sobre la conciencia. Lo que sí sabemos es que ella nos hace sentir dolor, amor, placer. Y la inteligencia artificial no tiene conciencia. Entonces, estas son las cosas que nos vamos a plantear en el futuro inmediato de discusión. Sobre la conciencia y esto, la humanidad viene viendo esto desde siglos. Descartes tiene una teoría sobre esto. Descartes. Bien, nada más que le diga yo esto para que usted vea la inteligencia artificial y cómo, por ejemplo, esta inteligencia artificial y estos semiconductores, que son una acumulación de esas inteligencias artificiales, se están convirtiendo en una nueva realidad con cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, Nueva York tomó ayer la decisión de regular las redes sociales por el daño mental que están haciendo. Entonces aquí se nos plantea Panamá un problema también. Nosotros en Panamá tenemos una epidemia de suicidios. ¿Usted se da cuenta de que los suicidios en Panamá se están incrementando más que exponencialmente? Exponencialmente vamos a hacerlo. Sí. Comparado 22, 23, 20, 21, 22, 23. Y no le estamos prestando atención. Y gran parte de esto es la ansiedad que genera el exceso de información sin capacidad de análisis. Usted sabe de cosas que no puede resolver. Imágenes que usted ve, por ejemplo, ayer estaban presentando en la televisión el cruce del Darién, de un reportaje que estaban haciendo. Puente que supuestamente están haciendo. Exactamente. No, pero un reportaje de la televisora norteamericana, inglesa creo que era. Era inglesa, sí. Y ahí usted veía cómo se estaba la gente muerta. Entonces eso genera ansiedad, tensión. Y toda esta información que está llegando y no teniendo la capacidad instalada de analizarla, porque no tenemos las informaciones o por lo que sea, genera una serie de ansiedades. La sociedad basada en el consumismo genera frustración en muchos jóvenes y le provoca el suicidio. Entonces nosotros tenemos que fortalecer los estudios y la atención de la salud mental de nuestra población. Porque todo esto está produciendo fenómenos nuevos. Por eso le traje este. Bien. Hablemos ahora un poco de política internacional que tiene efecto en Panamá, en nuestra región. Le voy a hablar, voy a dejar las platos fuertes que son la guerra de Israel contra Hamas, de último. Pero quisiera hablarles sobre lo que vi ayer directamente cuando su amiga Fernando Consuelo Porras, procuradora general de la Nación en Guatemala, en un discurso dirigido al presidente y a la nación guatemalteca, hablaba en un tono como si ella fuera
la máxima líder. Sí. ¿Sabes a quién me recordó? Aquí. A la esposa de Mao Zedong. Me recordó verla en el tono. La banda de los cuatro. Sí, esta es de la banda de los... De los dos. de la banda de los que promueven la corrupción. Ella, la procuradora, hablando de que ella es respetuosa de la Constitución, señora procuradora de Guatemala. Cualquier Consuelo similitud Porras. con lo que pasa en Panamá es pura coincidencia. ¿Por qué usted interfirió en el proceso electoral si constitucionalmente usted no está hecha para eso? El Tribunal Electoral de Guatemala tiene la autonomía para decidir lo que pasa en los procesos electorales. Y usted, señora procuradora, quiso intervenir en el proceso electoral. E intervino. Y ordenó investigaciones sobre el presidente que usted sabía que iba a ganar y que los dueños de la corrupción no le interesaba que se ganara. Cualquier similitud que pase con lo que está pasando en Panamá es pura coincidencia. Se lo estoy contando es para que usted vea la profundidad de esto. Y ella ayer, en un discurso que parecía no, políticamente motivado, ella decidió no asistir a una reunión con el presidente, aunque constitucionalmente el presidente no le puede dar orden a ella, sí, constitucionalmente el presidente le puede solicitar. Acuérdese que ella es la representante de la vindicta pública. Y políticamente en la Constitución, el presidente debe estar informado de lo que está ocurriendo. Entonces ella se negó. ¿Y sabe por qué se negó? Porque no habría vía más dura que ella tenía que darle el informe al presidente, ojo a ojo, a cuatro ojos, de las investigaciones que estaba haciendo con respecto a él y a él. Entonces, en un discurso inusual, ella, en abierta violación a la democracia, ella que ha sido catalogada como uno de los instrumentos más importantes, y ayer cuando la vi hablando por primera vez, me entendí perfectamente bien por qué ella es un peligro para la democracia en Guatemala, esta señora. Porque ella no habló como abogada. Usted ve, por ejemplo, a los fiscales, a Garland, te ve al fiscal Garland de Estados Unidos, o el fiscal de Reino Unido o de Francia, hablan con sosiego, pero con firmeza. Ella estaba hablando como habla cuando da los discursos este caballero amigo suyo de Venezuela, Maduro. Entonces, el presidente debe haberse pronunciado anoche, no tengo la información, pero eso no se las doy. Pero le hablo de consuelo, porque continúa el acoso del Ministerio Público ahora contra el gobierno. Bueno, pero fíjese lo que va a ocurrir. Al final, nosotros estamos reclamando en Guatemala lo que estamos viendo en Panamá, en vivo y en en directo. cuento. Y hemos visto desde hace 5 años en Panamá fiscales y No, jueces. hace 5 años no. No, cuando empezó Nosotros tenemos este proceso. El proceso 10 años. El deterioro de la justicia en Panamá viene desde hace tiempo. Sí, pero digo, nosotros hemos visto todas esas interferencias y ahora es que nos vamos a asombrar de lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Guatemala. No que nos asombremos, Claro. sino que lo entendamos. Entonces, el entender un problema es la primera fase para resolverlo. Sí. Entonces, lo que está pasando en Guatemala en este momento, esta interferencia en el proceso político, viene desde las elecciones. Entonces, esta situación, ¿cuál es el camino? Los movimientos políticos y sociales de Guatemala, que exigen la renuncia, no es el presidente, van a movilizarse. Y el futuro de este gobierno de Arévalo y el futuro de la democracia guatemalteca va a depender mucho de la recomposición que se pueda hacer en el órgano de investigación, en este caso el Ministerio Público, y el planteamiento que se pueda hacer en la Corte Suprema de Justicia de ese país. Entonces ahí hay un problema que va a generar una confrontación, Fernando, en las próximas semanas. Dice lo que le estoy diciendo. Bien. Mientras eso está ocurriendo allá, aquí en nuestros amigos de Venezuela, después de ese éxodo masivo que está ocurriendo en Venezuela, en donde Maduro dice que la situación del 23 ha mejorado sustancialmente. Y observa que en el 23, por el tapón del Darién, cruzaron más de 500, aproximadamente 520,000 migrantes. Y la primera migración ilegal es venezolana. Entonces, ¿cómo le puede ir bien a Venezuela? Porque de esos 520, este es el doble de lo del año 22, y el 22 era el doble del 21.
Es decir, debemos esperar para el 24 1 millón de migrantes. Entonces, se ha desatado en Venezuela una persecución brutal contra la oposición, creando mecanismos de investigación sobre supuestos atentados al señor Maduro y al señor... Esto es típico, le decía a usted, lo que ocurre en Cuba. En Cuba inventan incluso en Venezuela hay gente que ha sido detenida acusado de crimen cibernético. ¿Usted sabe qué es el crimen cibernético en Venezuela? Si a usted lo pillan utilizando las redes sociales para decir, mira, suponga que Fernando fuera ministro, y yo digo, Fernando es un mal ministro, y entonces el régimen llega y lo pone preso por crimen cibernético. Están arrestando gente en Venezuela, este gobierno del señor Maduro, que le tiene miedo a un proceso electoral. Las encuestas, él los tiene y los tiene la oposición. Todos los estudios en Venezuela demuestran el bajo nivel de aceptación de Maduro, que es el candidato de las fuerzas chavistas, que no llega ni al 9%. Pero además de eso, la oposición tiene el 85% de posibilidades de alzarse con el triunfo. Entonces, claro, lo que está haciendo Maduro ahora es, a toda costa, a toda cárcel, pone preso todo, y hacer lo que hizo el señor Ortega, eliminar los contendientes. Entonces él corre solo. Corre con una oposición que él compra. Entonces, eso está sucediendo al frente de nosotros. Con la coexistencia, algunos dirigentes nuestros están más preocupados por lo que está pasando en Hamas, allá en Israel, que por lo que está pasando en nuestra propia región. Esto es un problema serio. Un país extremadamente rico en recursos se ha convertido en un país extremadamente pobre. Venezuela y Cuba son tan pobres o más pobres que Haití. Con eso le digo todo. Si usted compara la situación de Haití con Cuba, por ejemplo, la situación de Cuba es grave, seria de alimentación y de penuria con que pasa la población joven, la población laboral, salvo los que están en la estructura del poder que controlan las divisas, como allá, como el mismo modelo, es el mismo modelo en la élite militar, esa unión militar, cívica militar que habla Maduro, eso es Padrino con su combo y Maduro con su combo y los otros combitos de los otros miembros del PSV, que son los que se han enriquecido en forma grosera con respecto a la miseria de su pueblo. Entonces, le cuento todo esto porque ayer, en los informes que leí ayer, le voy a hablar de un país que siempre compitió con nosotros en materia de cifras macroeconómicas. Chile. Y observe lo que ha pasado en Chile hoy. El Chile de hoy, que fue producto de aquellas movilizaciones del 19, el 20, el 21, ¿recuerdan? Que dieron como origen. Que llevaron al señor al poder. Al señor, a Gabriel, joven presidente. Sigue siendo joven, ¿no? Apenas tiene 3 años en la presidencia. Sí. Que lo llevaron al poder. Sirvió de base para que el crimen organizado, con la migración ilegal, en donde van los carteles de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, se han instalado en Chile y han tenido el control. Ahora Chile se ha convertido en un país de tránsito de la droga hacia los mercados de Argentina y a los mercados de Brasil. Y además de eso, Europa. Y la gran frontera entre Chile y Argentina hace casi imposible que fuerza humana pueda controlar esto. Entonces, el desarrollo de esta nueva asignación que el crimen organizado corporativo le ha dado a Chile ha introducido en Chile un problema de seguridad. O sea, la tasa de asesinatos, de robos, de violencia, en un momento en que por 3 años seguidos fueron debilitando las estructuras militares y de policíacas. Entonces,
Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de Argentina, la nueva, acusó al gobierno chileno que desde su territorio se están promoviendo el tráfico ilegal de drogas y de migrantes. ¿Y quién lo está haciendo? Los carteles. Claro. Fíjese lo que está ocurriendo en Sudamérica, y yo le he advertido que lo que está ocurriendo en Costa Rica, preste la atención, y lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces nosotros los panameños tenemos que mirar esto con seriedad, porque cuando se dan estos tipos de eventos, la marginalidad es el caldo de cultivo. Cuando hablo de la marginalidad me refiero a la pobreza. Por eso. Es el caldo de cultivo en donde operan estos señores que logran convencer a nuestros muchachos y a nuestra gente adulta de que en el crimen organizado pueden obtener rápidamente dinero sin tener que estudiar, pero lo que hacen es que nos hunden como país. Al final quedamos todos siendo marginados. Es lo que pasó en Venezuela. Es lo que Petro lleva a la economía colombiana, lleva esto. Y están surgiendo nuevas opciones. Una de ellas es Novoa, que entonces en la combinación de la mano dura, de la represión, impulsan, como se está impulsando en Ecuador. Mire, hay más de 3.500 presos ya, desde los 16 días que va hasta... Y hay varios muertos del crimen organizado. Pero Ecuador necesita plata. ¿Y dónde la va a conseguir? En el impuesto más rápido, más eficiente que se puede hacer, el IVA. El valor al valor, lo que es para nosotros el ITBMS. El ITBMS. Que aquí en Panamá es de 7%, allá es de 12% y lo quieren elevar a 15%. Y entonces la oposición correísta se opone a esta medida porque dice que eso va a usar plata para otra cosa el presupuesto. Claro, si no hay un balance entre la represión y el rescate de la población pobre para que se incorpore el desarrollo, una forma no, la represión sola no resuelve el problema. En El Salvador el problema del crimen se ha resuelto, pero no se ha resuelto el problema del desarrollo. Así como cayó el crimen, cayó la inversión extranjera en El Salvador. Entonces, le cuento esto, porque igual que esto está ocurriendo en Ecuador, pasa en Perú. La presidenta del Perú destituyó al director de la Policía Nacional de Perú, alegando que cuando estuvo por allá por el sur, la agredieron. Usted vio la agresión de que fue objeto ella. Claro, hubo un descuido de la seguridad de la presidenta. Además, como políticamente ella va allá sin tener un balance de lo que está ocurriendo. ¿Y ella? Ella, que tiene casi un rechazo del 100%. Entonces se está generando una desconfianza en el sistema y se están imponiendo los modelos radicales. Por ejemplo, ayer hubo una manifestación en Argentina. Negar la magnitud de la Constitución me parece un grave error del gobierno de Milei. Entenderla es lo que debe ser. Pero la manifestación fue multitudinaria, sin duda alguna. Porque las organizaciones sindicales, la CGT y la CTA, la Confederación, las confederaciones obreras, llamaron, claro, se sumaron pero fue una protesta de 12 horas ordenada. No hubo parones, cierre de calle, se ordenaba, salió la policía, salieron ellos, miles, decenas de miles en Argentina y en las provincias. Claro, no fue la mayoría, porque es que ellos son mayoría. Entonces, ante el cambio que propone Milei, que son las medidas de Milei, la hace Milei o la tiene que ser el que sea, pero en Argentina hay que hacer una reingeniería de las políticas sociales que no tienen con qué pagarse, nada más que con la impresión de billetes, y eso no genera riqueza, sino pobreza al final del día. Exacto. Entonces estas realidades que están ocurriendo, esta radicalización de los procesos políticos, ponen en peligro la democracia. Porque entonces nos vamos a los autoritarismos, tanto de izquierda
como derecha, con populismos como el que vivimos hace unos años en Brasil, y afortunadamente el gobierno del presidente Lula da Silva ha tenido un mayor nivel de ecuanimidad en el trato de las políticas internas. Ha habido más... Lula, ustedes se han fijado, Lula se ha convertido en un hombre más prudente al actuar. No así, por ejemplo, Petro, que sigue teniendo a Venezuela como su principal socio, ¿no? Y te mire las groserías que está haciendo políticamente Maduro. Y usted ve el desastre que es Cuba. Nunca Cuba ya está como ahora. No. Entonces nos enfrentamos a procesos electorales en México, en Panamá, en República Dominicana, para decir algunos. Y en Pakistán, por ejemplo. En Pakistán no se elige a nadie. Se escoge. Se escoge. Se escoge. Lo escoge la cúpula militar. Y ya decidieron que el líder de la oposición no va y no va, pues. Ya se acabó, lo plancharon. Entonces, estamos en un mundo en guerra en Ucrania. Fíjese lo que pasó con el avión y el Luchi que fue derribado. Lo que no sabemos es si fue derribado, se cayó o explotó. Entonces cada país da una versión diferente para matar la verdad. Más tarde sabremos qué pasó. Ahora mismo no sabemos exactamente si la versión rusa es la correcta o la ucraniana. Lo mismo está pasando en Israel. La guerra que se produce entre Israel y Hamas es producto de años de luchas y de no resolver el problema político central, que es el futuro de Palestina como estructura. Y recuerde que Hamas fue impulsada como alternativa a la OLP. Ahora Hamas, que nunca ha dejado de ser lo que es, un grupo terrorista, ya la incursión de 7, ya después de 116 días, el saldo desde el punto de vista de la política exterior de Israel le ha hecho mucho daño a Israel. Y particularmente no a Israel, el pueblo israelita, al gobierno de Netanyahu. Porque es el gobierno de Netanyahu el responsable de lo que está ocurriendo. Y además ha generado una masiva oposición de los palestinos a la masacre que está ocurriendo allí. Entonces, entendiendo los problemas políticos que están dándose en el mundo, las confusiones que eso genera, los costos que eso genera, la desviación de recursos a la industria armamentista. ¿Quiénes son los que están haciendo el dinero en este momento? La industria armamentista mundial. Mucho dinero. ¿A costa de qué? Del dolor del pueblo israelita, del pueblo palestino y de los pueblos del mundo. Así es. Al final, ¿qué le traigo con todo esto? Nosotros los panameños tenemos que pensar mucho en cómo manejar esta coyuntura, que no es sencilla y que va a requerir de los principales talentos de este país, que los tenemos, y va a requerir de un nivel de manejo sosegado y de un determinado nivel de unidad política para enfrentar los graves problemas. Por ejemplo, nosotros no podemos resolver el problema del agua del canal, sino en acuerdo nacional. Sí. Pero no solamente para el agua, sino para la recolección de la basura. No solamente para eso, sino para el seguro social. No solamente para eso, sino para el desarrollo eléctrico del país. Es necesario abordar temas importantes que consumen la energía de la nación y no son voluntad solo de una organización política. Veamos el mundo como es. Entendamos, los Estados Unidos pasan por cosas similares. Mañana le hablo un poco más de los Estados Unidos. A la vuelta hablamos de Panamá.